Dios, gracias por esta hora, por tu presencia maravillosa. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, por sus hogares. Gracias, Dios, porque tú has sido bueno, has sido fiel en medio de todo lo que ha ocurrido en estos meses, Señor. Tu presencia ha estado con nosotros, tu favor y tu gracia nos ha cubierto. Ángeles han estado con nosotros en medio nuestro. Tu sangre preciosa ha sido vertida, Señor, y ha sido aplicada sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas. Los cielos han sido despejados, Dios, y creemos que en el nombre de nuestro Señor Jesús, el virus, la bacteria, la enfermedad, ese espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús tiene que salir corriendo. Oro por nuestros hermanos, amigos que en estos momentos se encuentran con problemas de salud. En el nombre de Jesús aplicamos la sangre del Cordero y hacemos un llamado al cielo mismo, porque escrito está que nuestro Señor Jesús se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario y todo dolor. En el nombre de Jesús de Nazaret tomamos autoridad, reprendemos el espíritu de enfermedad y declaramos sanidad bajo los cuerpos. Declaramos sanidad en el nombre de Jesús, declaramos sanidad y recibimos tu bendición, recibimos esa sanidad sobre nuestras vidas. Creo también que tu gracia y tu favor reposa sobre nuestras vidas, que tu gloria se manifiesta cada día más. Creo que se abren las puertas de bendición en medio de todo lo que está pasando. Creo que hay una puerta de bendición para cada uno de nosotros. Que la economía se estabiliza y que tú colocas visión en nuestras vidas, una visión para poder crecer, para poder emprender, para poder, Señor, crear. Nuestro Padre Dios es un Dios creador. La función de nuestro Padre es crear, formar y establecer. Y nosotros tenemos de su vida en nosotros, la vida Zoé del Espíritu de Dios en nosotros, que también nos da la sabiduría, la gracia y el favor, nos da el entendimiento, nos pone visión en nuestro corazón para poder emprender, para poder crear, para poder fomentar en el nombre de Jesús. Creo que nos reinventamos en esta hora y creo que tu presencia divina, Señor, nos da la fuerza, la fortaleza para poder seguir adelante. Echamos fuera el espíritu de temor y creemos que el Espíritu de Dios está en nosotros para dar vida. Así que el miedo, el temor, la incertidumbre, la preocupación, en el nombre de Jesús queda sujeto a los pies de Cristo nuestro Señor. Hay paz, hay gozo sobre nuestras vidas. El amor de Dios nos cubre. La sangre preciosa de Cristo nuestro Señor nos cubre, nos llena, nos da aliento, nos da fuerza. Por lo tanto, no tenemos temor alguno, no tenemos temor sobre el mañana, no tenemos temor sobre el futuro, porque Dios nos tiene en sus manos poderosas. Dios tiene una visión de paz, de amor y de prosperidad sobre cada uno de nosotros. Por eso, en el nombre de Jesús, creemos y decretamos con nuestras palabras que nuestro mañana va a ser mejor que nuestro pasado y que nuestro presente nos catapulta para vivir una vida llena de amor, de gozo, de paz, de bondad, de bendiciones. Una vida, como está escrito en el libro de Juan, capítulo 10, verso 10, una vida abundante en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Me pongo de acuerdo y me uno con mis hermanos. Me uno con cada uno que hoy estamos orando juntos, como iglesia, como familia, como hermanos, como amigos, para establecer el reino de Dios sobre nuestras vidas. Un reino lleno de gozo, de paz, de amor y de abundancia. En el nombre de Jesús. Gozaremos de esa vida victoriosa en Cristo. Gozaremos de su paz, gozaremos de su amor, gozaremos de su bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a estudiar un poco acerca de la bendición de Dios. ¿Listo? Eso es lo que quiero estudiar, un poco de la bendición de Dios. Y para comenzar a estudiar acerca de la bendición de Dios, quiero que de pronto podamos entender una frase que siempre está como latente en nuestras vidas, ¿sí? Por ejemplo, todos decimos que queremos la bendición de Dios. Eso es innegable. Todos quieren la bendición de Dios. Incluso se ha vuelto rutinario en nuestras vidas que al saludar, digamos, Dios te bendiga. Yo creo que usted y yo lo hemos hecho, ¿verdad? Muchas veces. Dios te bendiga. Aun cuando no sabemos el nombre de la persona y de pronto queremos despedirnos, queremos ser amables y lo hacemos por esa cultura que tenemos. Dios te bendiga, mi hermano, ¿verdad? Y ahí creemos que estamos transmitiendo la bendición de Dios. También pasa en nuestras vidas que durante nuestra vida como cristianos muchas veces nos frustramos ante la bendición de Dios. Vivimos a veces frustraciones ante las mismas bendiciones, ¿verdad? Y sin embargo, yo creo que es importante que aprendamos a activar la bendición. ¿Cómo activamos la bendición de Dios? Es importante en nuestra vida.
debemos de llevar una vida victoriosa, una vida bendecida. Sin embargo, saludamos, creemos, nos frustramos, pero no activamos la bendición, y es importante porque la bendición de Dios está en medio nuestro, pero necesitamos activarla. Es como Dios es un ser espiritual, Dios está en todo lugar, Dios está en tu casa, Dios está aquí conmigo mientras estamos aquí en esta reunión, estamos orando, Dios está aquí en medio. Sin embargo, Dios no se manifiesta en todo lugar. Ojo, Dios está en todo lugar, pero manifestar la gloria de Dios ya es otra cosa. Tenemos que aprender a manifestar su bendición, ¿ya? Y también es muy comúnmente, sobre todo el cristiano nuevo, por decirlo de alguna manera, y permítame expresarlo de esa forma, las personas que de pronto no están tan metidos en la Biblia, no están estudiando la Biblia, pero quieren sus bendiciones, tienen esa acción de que la bendición de Dios la quieren ya, todo quiere que sea rápido, todo lo quieren en el momento, la bendición de Dios es para el momento, para la hora, en este momento yo lo necesito. Yo lo comparo como un bombero, ¿verdad? Entonces solamente llamamos la bendición de Dios cuando el fuego está, mejor dicho, quemándonos, y ahí es donde queremos que el bombero venga y apague ese fuego. Entonces queremos esas bendiciones ya, rápido. Hoy vamos a estar hablando acerca de la bendición de Dios, así que yo quiero que ahí me acompañes, busque dónde anotar los versículos, busca la Biblia y corrobora lo que estoy diciendo, y poder dejar un pensamiento en tu corazón que nos lleve a activar esas bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesús. Así que antes de hablar un poco acerca de lo que es la bendición de Dios, una palabra que se antepone, que viene antes de la bendición, podríamos definirlo como obediencia. Escucha bien eso, obediencia. No estoy hablando de sumisión, no estoy hablando de ser esclavo. Dios no nos sacó de una esclavitud para traernos a otra esclavitud. Dios nos hizo libres. Tú y yo somos libres en Cristo Jesús. No podemos estar aprisionados ni ser esclavos en ninguna de en las áreas de nuestras vidas. Tú y yo somos libres en Dios. Pero para recibir la bendición de Dios, antes de recibirla, ese momento exacto antes, tiene que ver con la obediencia. No podemos hablar de la bendición si no ponemos primero la obediencia. La obediencia a Dios se equipara a lo que es la vida, a lo que son las mismas bendiciones, a la salud, a la prosperidad. Cuando hablamos de ser bendecidos, hablamos de ser obedientes en Dios. Y consecuencia de la bendición, de la obediencia, está la vida misma, está la salud, está la prosperidad y muchos otros tipos de bendiciones. Sin embargo, ya que hablamos de la obediencia, no podemos dejar de hablar también lo que lo antepone, ¿no? Lo que es contrario a la obediencia, y es la desobediencia. La desobediencia equivale a lo que es la muerte, a lo que es la maldición, a lo que es la enfermedad, a lo que es la pobreza. Cuando Adán y Eva, esos primeros hombres, pecaron delante de Dios, entró la muerte, ¿verdad? Hubo una separación entre Dios y el hombre, y por lo tanto el hombre dejó de gozar sus bendiciones. El hombre vivía en el paraíso, en el huerto del Edén, y tenían todo, pero por la desobediencia ahora vino la escasez, vino la muerte, vino la enfermedad, vinieron muchas otras cosas. Pero cuando el hombre era una persona obediente, entonces tenía vida, tenía salud, tenía prosperidad. Entonces ahí debemos de hacer ese paralelo, ¿ya? Tenemos que hacer ese paralelo. Nosotros como hijos de Dios debemos de saber que las bendiciones son consecuencias a lo que es la obediencia de Dios. No creemos en un Dios como un Papá Noel, que simplemente le hacemos una carta, una petición, y Él ya tiene la obligación de poder respondernos y de poder, valga la acción, bendecirnos con lo que nosotros estamos pidiendo. No seamos fantasiosos, no seamos culturalmente históricos, no podemos dejarnos llevarnos porque la cultura así nos la ha enseñado, sino que tenemos que aprender de verdad, entrar en la presencia de nuestro Padre, gozarnos de su presencia y poder ser bendecidos por ese mismo gozo. Así que tenemos que definitivamente, si queremos ser bendecidos, saber lo que corresponde a la palabra obediencia. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo, no me quiero detener en ello, pero sí de pronto un ejemplo muy práctico que está en la Biblia. Hay muchos, pero hoy solamente tomé este, que está escrito en el libro de Josué, cuando Moisés, el gran hombre de Dios, sacó al pueblo de Dios de la esclavitud y los hizo pasar por Egipto
por el desierto y pasaron muchas necesidades, en cada una de ellas vieron la bendición de Dios, vieron la manifestación gloriosa de su poder, vieron que Dios estaba con ellos. ¿Y quién de nosotros no quisiera eso hoy en día? Estar bendecido es una cosa muy bonita, ¿verdad? Pero cuando este hombre muere, Moisés, este hombre de Dios muere, le toca a uno más joven, a Josué, tomar el liderazgo, llamado por Dios, y Dios le da unas directrices. Dios le dice a Josué lo que él debe de hacer. Entonces Josué tiene que ser obediente. Lo primero que Dios le dice a Josué era que se tenía que esforzar. Las bendiciones vienen porque nos esforzamos. Después Dios le dice, tiene que ser valiente. Tienes que agarrar al pueblo de Dios y sumergirlos en las bendiciones. Y tenía que pasar, el primer reto era pasar el río Jordán. Y después del río Jordán le esperaba una ciudad amurallada llamada Jericó. Y cuando Josué, en medio de su ignorancia, nunca había sido usado por Dios para tal fin, él se atrevió, fue valiente, se esforzó, y producto de eso vio como resultado que las murallas de Jericó se cayeron, y vio como resultado que ellos se apoderaron de una tierra donde dice la Biblia que las uvas eran gigantescas, que la bendición fluía como leche, como miel, como maná del cielo. Y después de que ellos, todo el pueblo de Dios, vieron esa gran respuesta, que vieron la manifestación gloriosa de Dios, siguiente a eso le esperaba un pueblo llamado Ain. Ahorita vamos a hablar de ello. Y era un pueblo muy pequeño. En comparación a Jericó, este pueblo era un pueblito, era unas cuantas casas. Y ellos no se acercaron a Dios, sino que inmediatamente fueron y atacaron a este pueblo. Y lastimosamente ese día perdieron muchos hombres. Y la pregunta de Josué era, ¿por qué, Señor? ¿Por qué si nos diste a Jericó? ¿Por qué si tú hiciste una gran bendición el día de ayer, hoy nosotros ya no gozamos de tu bendición? Ahora hay muerte y destrucción. Y vamos a ver que fue por causa de la desobediencia de un hombre. Josué capítulo 7, verso 1 dice, sin embargo, los israelitas, estamos hablando del pueblo de Dios, ellos desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Y hubo un hombre, dice que pues Acán, hijo de Carmi, nieto de Sabdi y bisnieto de Sera, dice que guardó para sí parte del botín que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Y ahí vemos a un Dios que es bueno, que es amoroso, que es fiel, que es bueno. Les dijo, destruyan todo, maten a todos, todo eso es malo, no agarren nada. Pero este hombre llamado Acán vio algo bonito y lo guardó, cuando Dios le había dicho, no te quedes con nada de eso. Y a veces nosotros nos aferramos a bendiciones que parecen ser bonitas, pero definitivamente Dios dijo, no, eso no está bueno. Hay bendiciones que a los ojos parece bien, pero nosotros debemos de ser obedientes a la palabra de Dios. Y por causa de que este hombre acá agarró el oro, agarró algunas ropas, algunos trapos y lo escondió porque lo vio muy bonito y se lo llevó para su casa, entonces sucedió una gran desgracia. Dice el libro de Josué capítulo 7 verso 5, vemos ahora consecuencias de esa desobediencia. Si tú te lees todo el capítulo 7 del libro de Josué, vas a ver toda la historia que te estoy diciendo. Pero mire las consecuencias. El verso 5 del capítulo 7 dice que los de ahí mataron de ellos a unos 36 hombres y los siguieron desde la puerta hasta Sebarín y los derrotaron en la bajada, por lo cual el corazón del pueblo desfalleció y vino a ser como agua. Imagínense, el día anterior eran hombres gloriosos, fuertes, cantaron porque habían destruido a un pueblo llamado Jericó con unas grandes murallas. Eran unos hombres que tenían una fortaleza y decían, Dios está con nosotros. Y al día siguiente van contra un pueblo muy chiquito y ahora este pueblo los hace correr y le matan aparte de eso a 36 hombres. Imagínense cómo el corazón de Josué desfalleció y cómo, si usted sigue leyendo el versículo, dice que Josué de verdad entró en una gran tristeza y le preguntaba al Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Dios? ¿Por qué pasó esto?
y no encontraba explicación alguna. Y es que muchas veces nosotros escondemos, tratamos de escondernos de Dios, ¿no? Dios nos dice algo que debemos de hacer, lo dejamos de hacer y de repente suceden cosas en nuestra vida. Recuerdo también un poco la historia de Jonás, ¿no? Jonás, Dios le da una palabra, ve a Nínive, y de repente él agarra contrario a Nínive, y causa de eso un barco fue destruido, de pronto muchas vidas casi perecen, todo porque un hombre desobedeció. Y bueno, no pudieron ver las bendiciones. Pero cuando nosotros somos obedientes, la obediencia a la palabra de Dios provoca la manifestación de su gloria. Recuerda lo que te dije al principio. Dios está en todo lugar, pero no se manifiesta en todo lugar. ¿Sí? Y la obediencia a una palabra de Dios provoca su manifestación. Si Dios a ti te dice algo, si tú tienes en tu corazón y en tu pensamiento una directriz de Dios, lo mejor que podemos hacer es procurar cumplir esa palabra. Porque cuando nosotros somos obedientes, entonces Dios trae una respuesta gloriosa. Pero ¿qué es la obediencia? Yo me haría esa pregunta, ¿qué es la obediencia? La obediencia es el acto de cumplir con las órdenes o con las instrucciones de alguien que es superior. Así de sencillo. Es un acto, es una acción. Y la opción es simplemente cumplir con esas instrucciones. El término hebreo que se utiliza para la obediencia es shama. La palabra shama tiene que ver con poder prestar oído, poder escuchar lo que se le está diciendo. Cuando usted presta atención a lo que se le está diciendo, normalmente es responsable de la bendición que viene. Espero que me haya explicado, ¿verdad? Si usted escucha muy atentamente la instrucción, normalmente va a obtener una buena respuesta, porque el acto seguido a escuchar va a ser esa bendición. Sin embargo, esta misma palabra shama, que significa oír, prestar atención, escuchar, es muy normalmente encontrarlo en la Biblia como obedecer. No podemos obedecer si no escuchamos. Ahí hay una palabra que es muy ligada en la bendición de Dios y es obediencia. Obediencia a lo que escuchaste. Es la palabra que se utiliza cada vez que la Biblia dice vamos a bendecir a alguien. La palabra bendición tiene que ver con esta palabra chama, que tiene que ver con oír, escuchar y obedecer. Por eso hoy la traigo a colación. Y no puedo simplemente obedecer si no he escuchado la instrucción de Dios. No puedo simplemente obedecer si no sé qué es lo que voy a hacer, ¿no? Si no he escuchado qué me toca hacer, cómo voy a hacer, cómo voy a oír, cómo voy a ser bendecido. ¿Sí? En el libro de Génesis, en el capítulo 27, el verso 8 dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz. Obedece a mi voz. Obedece lo que te he mandado. Ahí es cuando Dios comienza a decirle al hombre, si tú quieres ser bendecido, entonces dice, hijo mío, obedece a mi voz. ¿Sí? La obediencia a la palabra de Dios provoca la manifestación de su gloria. Esa es la clave. Eso fue lo que le pasó allí a Josué en el capítulo 7, cuando leíamos el pecado de Acán. Sin embargo, Josué volvió otra vez delante de Dios y le preguntó, Señor, qué fue lo que pasó, y encontró que el Señor allí le dijo a Josué que hubo un hombre que había pecado, que no había sido obediente. Pero el verso 8, el capítulo 8, perdón, verso 1, ya después de tanto dice la palabra de Dios. Josué capítulo 8, verso 1 dice, Jehová dijo a Josué, no temas ni desmayes, no temas ni desmayes. Toma contigo toda la gente de guerra y levántate y sube a Ai. Mira, yo he entregado en tu mano al rey de Ai, a su pueblo, a su ciudad y a su tierra. O sea que Dios, en medio de todo, cuando somos valientes, somos esforzados a cumplir lo que Él nos ha dicho, Dios nos bendice. Después de haber matado a 36 hombres, ahora Josué se levanta con la palabra de Dios, con la seguridad y la certeza de que ahora iban a ser vencedores. Y así fueron unos grandes vencedores. ¿Sí? La obediencia es la fe en acción. La obediencia es la fe en acción. Recuerda lo que dice Santiago 2:20.
La fe sin obra es muerta. Si nosotros decimos tener fe, en realidad debemos de decir que hemos tenido acciones que representan esa fe. Yo no puedo decir, no, yo soy un hombre de fe, yo tengo fe. Si tú dices, bueno, yo tengo fe, yo te pregunto es, ¿qué has hecho con esa fe? Si dices tener fe, ¿cuáles son esas acciones que evidencian la fe que tienes? No es con tus palabras, yo tengo fe, no, sino que la fe que tú tienes tiene que ser consecuente con lo que tú haces. Así de sencillo. Lo que tú haces evidencia la fe que tienes. Ah, es que yo tengo un dolor aquí. ¿Qué haces de primero? Tomarte una pastilla, decirle, Señor, sáname. No, estoy sin dinero, estoy sin recursos. ¿Cómo evidencio la fe? ¿Será que el Señor es mi proveedor? ¿Estoy confiando en Él? ¿O me levanto preocupado? Tengo que trabajar, tengo que hacer algo porque si no, no viene, ¿verdad? El hombre dice, si no trabajo, no como. Y bueno, la Biblia también dice algo así. Pero ¿cómo evidencias tú la fe de que el Señor es tu proveedor? Aprovecho este momento para darle gracias a todas las personas que han creído que el Señor es su proveedor y han aportado a la obra del Señor. Aquí me ha llegado a mis manos recursos financieros que personas dicen, yo creo en el Señor es mi proveedor, y comparten de lo que tienen. Y de esa manera hemos podido ayudar a otras familias. Y esas son acciones que evidencian mi fe. Yo con eso estoy diciendo, Señor, yo creo que tú eres mi proveedor. Y por eso viene la bendición a nuestra vida. Eso es causa de la obediencia. La obediencia a Dios y a su palabra trae bendición. Deuteronomio 11, hay un verso que me gusta, porque este verso fue la palabra específica que nuestro Dios entregó antes de comenzar el año. Y yo creo que esa palabra se va a manifestar y se va a cumplir para este tiempo. No sé en qué momento, al salir de la cuarentena, del aislamiento, como quieras llamar, pero estoy 100% seguro que Dios cumple su palabra. Y esta fue la palabra que Dios me dio para este año. Deuteronomio 11 dice, si obedecieres, ojo, si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón. Miren todo lo que la palabra da. Y con toda vuestra alma, dice, yo les daré lluvia a vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Aquí hay dos bendiciones, una temprana y una tardía. Y yo creo que estamos a punto de recibir esa lluvia temprana. Traducida es esa bendición que va a abrir esa puerta para este tiempo, para esta hora. Y no se va a acabar el 2020 sin que esa puerta se abra, sin que esa bendición entre a nuestros hogares. Y no solamente esa bendición va a entrar y va a regar nuestras vidas, sino que va a venir una segunda lluvia que va a hacer brotar y establecer la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Y producto de eso vamos a recoger tres cosas: grano, vino y aceite. Grano, vino y aceite. Y la verdad que esto proféticamente y en el tiempo que estamos viviendo es algo digno de estudiar. Te recomiendo que leas Deuteronomio capítulo 11, versos 13 y 14, y que le pidas al Señor que revele esa palabra a tu vida. Él va a enviar la lluvia, créelo conmigo. Esa lluvia es la puerta de bendición para establecer un buen año. Este es un buen año, yo lo creo. Y así es, en el nombre de Jesús. La obediencia a Dios está por encima de cualquier otro deber. Y aquí entramos hay muchas cosas que me gustaría enseñar de aquí. Pero bueno, vamos a tratar aquí algo. Y es que la obediencia a Dios está por encima sobre cualquier cosa. El libro de Hechos, capítulo 4, verso 19. Algo le sucede a Pedro y a Juan, que lo quieren meter a la cárcel. Las autoridades llegan, el gobierno llega, la policía llega, todo el mundo llega en contra de un milagro. Había un milagro en medio de todo. Y dice el verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si esto es justo delante de Dios, obedecer a vosotros antes que a Dios. Imagínense eso. Imagínense ustedes eso. Las personas le están diciendo, ¿saben qué? Dejen de hacer milagros, váyanse. ¿Saben qué? Dejen de hacer esto y lo otro, váyanse. Y ellos le responden, no, mejor es obedecer a Dios. ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a Dios? Obedecer a nuestras autoridades. Allá hay algo que de verdad nos expone a pelear y a chocar contra nuestras autoridades, porque Dios las colocó y nosotros debemos de ser obedientes. Pero aquí la palabra clave es Dios, las autoridades.
y todo tiene que estar alineado. En este caso no había una alineación entre lo que Dios estaba haciendo y lo que las autoridades querían que ellos hicieran. Por lo tanto, Pedro y Juan responden que es justo. ¿Debemos de obedecer a Dios o debemos de obedecerlos a ustedes? Ahí les dejo esa pregunta buena. Sin embargo, voy a colocar 4 autoridades que son necesarias mantenerlas y que nosotros debemos de ser obedientes, pero también debemos de estar alineados a la palabra de Dios. La primera autoridad que hoy quiero poner allí a colación es la autoridad gubernamental. En el libro de Tito, capítulo 3, verso 1 dice: recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Esto es importante. Nosotros, si estamos alineados con Dios, estamos alineados con los gobernantes, pero los gobernantes también tienen que estar alineados a la buena obra que corresponde de Dios. Eso tiene que ser una línea indescriptible para ser bendecidos. Otra autoridad muy grande que debemos de obedecer para ser bendecidos son los pastores. El libro de Hebreos, capítulo 13, verso 17, dice la palabra de Dios: obedeced a vuestros pastores. Y aquí está la razón por la cual debe de obedecerles, porque deben de estar sujetos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto es provechoso. Y es así, yo como pastor, Señor, bendice a fulanito, y cuando uno ve la desobediencia, uno, ay Señor, ¿por qué me diste esta oveja? Dios mío, quiébrale la pata, ¿verdad? Somos humanos y también queremos que las cosas sean alineadas. Señor, ¿por qué si les estoy enseñando esto no lo aplican? Y vienen delante de mí como pastor a decirme: ¿por qué no soy bendecido? ¿Por qué no recibo esto? ¿Por qué no recibo lo otro? Y yo con ganas de jalarme los pelos y de decirles: pero si yo tengo la bendición de Dios, ¿por qué no lo aplica? ¿Por qué no pones en práctica lo que te he enseñado? Si mi responsabilidad es esa, y yo velo delante de Dios para que nuestras almas sean guardadas. Así que sé obediente a la palabra y recibirás bendición. Y comparte. Muchos están necesitando esa bendición tuya. Los padres, no podemos pasar por alto que una de las autoridades por la cual nosotros somos bendecidos y con promesa incluida en los papás. En el libro de Efesios, capítulo 6, verso 1, dice la palabra de Dios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Nosotros debemos de obedecer a los padres, sin embargo, debemos de tener una alineación con la palabra de Dios. Me preguntarás: ¿y cómo de pronto, en qué momento, si mi padre me está mandando a hacer algo que va en contra de Dios? Bueno, el Señor te tiene que dar esa sabiduría, pero nosotros debemos de obedecer primero a Dios, ¿no? Y nuestros padres deben de estar alineados a la palabra de Dios. Eso es así de sencillo. Qué bonito cuando una familia está armoniosamente alineado a la palabra de Dios. Los papás, los hijos, los hermanos. Qué bonito es esa bendición en la familia. Y por último, quiero darte esta última autoridad a la cual nosotros debemos de obedecer para tener una buena bendición. Y no es otra cosa más que a nuestros patrones, a las personas que nosotros debemos obedecer para poder ganarnos no solamente un respeto, sino también el pan, ¿verdad? Dice Efesios 6:5, esclavos, hablando en este caso de aquellos que están bajo una autoridad. Dice: obedezcan a vuestros amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Nosotros debemos ver a nuestros superiores, ayudarles, servirles por amor a Cristo. No por amor a ellos. No estoy diciendo que ellos sean justos, que sean buenos, porque sí los hay, pero hay unos que no, ¿verdad? Entonces, no importa cuál es esa condición de nuestros patrones, nosotros debemos de servirle como a Cristo. Ya Dios se encargará de ello. ¿Sí? Eso tenemos que dejárselo al Señor. Miren, 4 autoridades sencillas que nosotros debemos de respetar, de ser obedientes para ganar una bendición, ¿verdad? Bueno, hoy estamos hablando acerca de eso, de cómo obtener esas bendiciones. ¿Cómo activamos esas bendiciones? ¿Cómo? No es otra cosa más, sino en obediencia. La palabra Shama, que es la forma como oímos, nos lleva a la bendición. Y la clave de esto que te estoy diciendo está en el libro de Deuteronomio. Todo el libro de Deuteronomio, del capítulo 28
Léetelo, te lo dejo como tarea, léetelo, y ahí verás explícitamente cada una de esas bendiciones que Dios promete si eres obediente. Solamente voy a leer los dos primeros versículos. Deuteronomio capítulo 28, verso 1 y 2, pero todo hasta el verso 14 debes de leértelo y debes de meditar en ella. Voy a leer Deuteronomio 28, verso 1, dice: si obedeces al Señor tu Dios en todo y cumples cuidadosamente sus mandatos que te entrego hoy, entonces el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las demás naciones del mundo. Y si obedeces al Señor tu Dios, recibirás las siguientes bendiciones. Y ahí comienzan a enumerar el versículo 3. Y vas a ser bendecido en el pueblo, en la ciudad, tu ganado, tu casa, todo lo que hagas, vas a ser bendecido. Así que léetelo si quieres saber cuáles son las bendiciones que vas a recibir si tú comienzas a buscar la voz del Señor, a leer la palabra, a orar delante de Él. Te voy a dar unas cuantas bendiciones así rápidamente. Salmo 133, verso 3. Salmo 133, verso 3 dice: la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón que cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Aquí hay algo bonito. Ahorita hablábamos de la bendición como una lluvia que cae. Bueno, aquí hay un monte que es un monte muy próspero, producto de la lluvia, que es la bendición de Dios. Incluso allí hay vida eterna. La vida también proviene de la bendición a Dios. Tener una buena vida es también ser obediente a la palabra de Dios. Otro salmo muy bonito, Salmo capítulo 3, verso 8, dice: la victoria proviene de ti, oh Señor. Bendice a tu pueblo. Yo no sé cuántas veces te encuentras peleando a la nada y frustrado. Muchas veces nuestras frustraciones vienen porque peleamos como tirándole al viento. O sea, nos gastamos nuestras fuerzas. Pero yo quiero decirte que toda victoria proviene del Señor. Y tú debes de ser obediente a eso. Salmo capítulo 24, verso 5 dice: Él recibirá bendición de Jehová y justicia del Dios de salvación. Imagínese usted eso. ¿Quién va a recibir la bendición de Jehová? ¿Y quién va a tener justicia? Pregunto, ¿necesitas hacer justicia ahora? ¿O necesita que te hagan justicia? ¿Qué bendición necesita? Porque toda proviene del Señor. Salmo 24, 5. Ahorita leíamos el Salmo 133, porque de él procede la vida eterna. La vida del Señor está en la obediencia. Si quieres activar la bendición de Dios, allí está la clave. Allí está la clave, en ser obedientes a su palabra. Su palabra es fiel, su palabra es buena. Y cuando nosotros hacemos lo que ella dice que debemos de hacer, entonces innegablemente, indiscutiblemente, infaltablemente, su bendición viene sobre nosotros. No hay una clave, no hay una ruta, no hay un paso a paso. Simplemente busca la presencia del Señor, abre tu oído, escucha lo que Él te está diciendo y seguramente vas a ser bendecido en todo, en el nombre de Jesús. Deuteronomio 28, 4 dice: bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Cuando tú eres obediente al Señor, tu bendición se traslada a tus hijos, a lo que va a ser en el futuro. Tu bendición futura depende de tu obediencia presente. Así de sencillo. Otro verso que está ahí en el capítulo 28 de Deuteronomio dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes. ¿Cuánto quisieran eso? Me encanta este verso. Hay otra versión de la Biblia dice que Él te abrirá su buen tesoro del cielo. Me encanta eso. Si tú quieres abrir los tesoros del cielo, si tú quieres recibir ese tipo de bendición, no hay otra forma sino ser obedientes a su palabra. Voy a volver a leer el verso 11. Dice: y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres a tus padres que te había de dar. Y esto es importante porque cuántas personas quieren irse del país, cuántas personas quieren irse de los hogares, creen que para ser bendecidos necesitan irse para otro lugar. Pero déjame decirte que no. Si tú tienes la bendición del Señor donde tú estés, allí vas a ser bendecido. Preguntémosle a un hombre llamado Abraham, que llegó a un peladero, a un poco de rocas en el desierto, y hoy en día esas son las tierras donde hay más petróleo. Ese es el lugar donde Dios bendijo a Abraham, donde hubo, después de muchas piedras, entonces lo que había era abundancia para pastar sus ovejas.
y este hombre se multiplicó ahí. Si vemos eso, esa parte de la historia, vemos que Abraham, donde él iba, donde él llegaba, era bendecido. Y lo mismo le enseñó a sus hijos, Jacob, Isaac. En este caso le enseñó a su hijo Isaac, y Isaac le enseñó a Jacob, ¿verdad? Y vemos la misma historia en estos tres personajes llamados los patriarcas de la fe. Y es que donde ellos iban, allí iba la bendición de Dios. Por lo tanto, la bendición de Dios está en ti. La bendición de Dios está en cómo tú obras. ¿Cuáles son tus acciones de fe que demuestran que has escuchado las directrices de la palabra de Dios? Esto es maravilloso. El verso 7 de Deuteronomio 28 dice: Jehová derrotará a tus enemigos que se levanten contra ti. Por un camino saldrán contra ti, pero por 7 caminos huirán de ti. No hay victoria si no hay obediencia en la bendición de Dios. Recuerda lo que le pasó a Josué y a Acán, ¿no? Por ser obedientes a la palabra de Dios derrotaron a un pueblo, pero por desobediencia fueron derrotados por otro muy pequeño. Así que las victorias, los enemigos que en este momento enfrentas, todos, aunque se levanten contra ti, por un camino vendrán, pero por 7 tendrán que huir. Así que recibe esa bendición de parte de Dios y tú vas a ser un hombre próspero, libre en el Señor. Mis hermanos, quiero decirte con todo esto que el Señor está en tu vida. El Señor es bueno, el